Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos otra nueva clase de mitos. Esta vez desde un ámbito diferente. Esto que ustedes ven atrás son los libros que pertenecen a la biblioteca del CEPRAM. Estoy grabando en la biblioteca del CEPRAM, lo cual me trae una especie como de nostalgia de lo que es esto y no se puede usar en este momento, de todo lo que significa este cúmulo. Justo hoy, en el día del libro, en este día estoy grabando. Ustedes lo van a ver, por supuesto, un tiempito después. Pero, bueno, ver tantos libros juntos, tanta cabeza puesta en todo esto, realmente trae mucha alegría por un lado y mucha como cosita por no poder que esto sea usado realmente en este momento, que toda esta maravilla sea leída en este momento. Pero bueno, vamos a dejar de meditar y vamos a seguir con nuestro tema. Nuestro tema en este momento es Dionisos y es el texto de las vacantes. Y aviso que todavía no les he mandado el texto de las vacantes, que junto con esta próxima clase se los voy a mandar. Y yo voy a seguir mi texto de las vacantes. Después les voy a avisar dónde lo voy amoldando, digamos así. Pero de todas maneras, como ustedes lo van a leer a posteriori, lo que importa, como decía Georgina, creo que era Georgina o una de ustedes, bueno, yo leo el texto pero el concepto lo van a encontrar en cualquiera de los textos. Siempre y cuando recordemos cosas importantes. La tragedia siempre, desde el punto de vista de la estructura, está conformada por una parte dialogada que la realizan los actores en la esquena y una parte coral que la realiza el coro en la orquesta, ¿no es cierto? Y que se van alternando. Ustedes se acuerdan que habíamos visto lo del prólogo, lo de los estásimos, lo de los episodios. Estásimos, acuérdense que es la intervención del coro. Y entonces, acordándose de eso, ustedes van a ver que todos los textos, sea cual sea la traducción, es más o menos lo mismo. Bien, en la clase pasada nosotros vimos bien lo que era la biografía de esta divinidad. Yo ahora he traído el texto de las vacantes y he traído un texto que no lo van a poder encontrar porque no está publicado de esta forma. Es un texto que se llama El Dionisismo y las vacantes. Es de la profesora Mercedes Vilches de la Universidad de Sevilla. Realmente muy interesante el trabajo que Mercedes ha hecho. Era profesora titular de Filología Griega de la Universidad de Sevilla. Colaboró con el Diccionario Griego-Español, colaboró en revistas como Emérita, la Revista Española de la Sociedad Lingüística. Realmente una persona muy interesante, y el texto que ella ha hecho es muy exhaustivo en lo que se refiere a qué es lo que es las vacantes, pues la postura de Eurípides en relación a su obra y en relación al contenido fundamental de su obra, que es Dionisos, ¿verdad? Y ella ha hecho un trabajo muy minucioso. Entonces, por ahí le he robado algunas partecitas, ¿verdad? Bien, eso por un lado. Por otro lado, recuerden siempre esas palabras que tenemos que ir utilizando, como la palabra tíasos, que es el cortejo, ¿verdad? La palabra vacantes, que es el cortejo de Baco. ¿Y por qué de Baco? Es porque
el nombre de Baco, como habíamos visto los otros días, era uno de los epítetos en principio del propio dios Dionisos, y que significa las que cantan y bailan frenéticamente. Mientras que también tenemos que recordar el término ménades, del verbo maino, que significa enloquecer. O sea, las ménades son también, en cierto modo, al principio se refería únicamente al coro de ninfas que tuvieron la obligación, digamos así, de parte de la divinidad de cuidar a Dionisos niño. Entonces, a Dionisos niño adolescente, más o menos. Y a esas mujeres enloquecidas se les llamó ménades, pero después este mismo término pasó a ser como equivalente a bacantes. Entonces, en determinados momentos se utiliza uno u otro, sabiendo perfectamente a qué nos estamos refiriendo, a que es el coro de mujeres que está siempre alrededor de Dionisos, o que lo está esperando a Dionisos, o que realiza los rituales en los lugares donde Dionisos establece. Esas palabras, bueno, el tirso, que es el báculo, y algunas otras palabras así. Ahora, lo que yo voy a hacer es comenzar a leer el texto e irme deteniendo para que ustedes vean cómo lo desarrolló Eurípides. Sí tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que uno de los grandes, una de las ideas importantes que siempre se estudió alrededor de las bacantes, es que el texto de las bacantes, si bien está digamos estructurado como una tragedia, como una obra de teatro, en el fondo es un ritual dionisíaco. Es un ritual dionisíaco, en donde en realidad tenemos los coros que normalmente se hacían, ¿verdad? Y que, digamos, decían ditirambos o cantaban ditirambos. Esa es otra palabra que hay que acordarse también por ahí. El ditirambos es el canto que en un comienzo estaba dedicado a Dionisos. Bien, entonces, por un lado, en el ritual dionisíaco, lo que se hacía era venerar a la divinidad a través de estos cantos y a través de la participación de la gente en cantos y danzas frenéticos, orgiásticos, místicos, digamos muy sensoriales, donde lo importante era que el hombre entregara a la divinidad su cuerpo y dejara que su cuerpo actuara naturalmente, hiciera lo que el cuerpo naturalmente hace, porque eso siempre lo decimos en relación a la como opuesto, digamos así, aunque no es del todo opuesto, porque es decir, son dos caras de una misma moneda. La religión apolínea, en cambio, es la religión del hombre que piensa, del hombre que está realmente abocado a la parte intelectual. Entonces Dionisos lo que trae es la complementación y la compensación de el racionalismo puro. Entonces, y además, en el ritual se realizaban una serie de acciones, como por ejemplo la matanza de animales, entre ellos serpientes, por ejemplo, o algún otro tipo de animal, para dedicarlo a la divinidad. No el macho cabrío, que es el animal que da el nombre a la tragedia. ¿Se acuerdan que yo les decía que tragedia venía de tragos, y tragos significa macho cabrío? Por lo tanto, tragedia significaría el canto al macho cabrío, y ahí hay que ver si es el canto al macho cabrío que se le daba en premio al mejor autor, o
el macho cabrío, en realidad, que eran los animales o los personajes, porque no son animales del todo el macho cabrío, que intervenían en la tragedia. Entonces, es todo una especie de sucesión de matices en cada una de las palabras y que hay que ir teniendo en cuenta. Pero de todas maneras vamos a tratar de que sea agradable y clara la lectura, no porque el contenido sea muy agradable, porque como van a ver, en los rituales dionisíacos son violentos en cierto modo, aunque después de la violencia reine la paz nuevamente o no, pero de todas maneras son rituales muy como estremecedores. Bien, dicho esto, lo que tenemos que ver es lo siguiente. El texto se llama Las Bacantes. ¿Se acuerdan que se los dije? No Dionisos. Esto quiere decir que probablemente porque en relación a esta obra hay un montón de signos de interrogación, porque probablemente la intención de Eurípides era mostrar el coro de las Bacantes, que es en realidad el grupo de personas que hace el ritual, más que la divinidad en sí. Porque la divinidad en sí es muy lineal, ustedes vieron. Es decir, hay una cosa que, ahora que les digo muy lineal, les voy a agregar. Les iba a decir lo siguiente, es muy lineal porque nace, vive, es adulto, etc., realiza toda su vida, ¿verdad? Y muere. Nosotros decimos normalmente nace, reproduce y muere. Y esto nos recuerda a la naturaleza y su forma de vivir, su forma de ser. La naturaleza, ¿no es cierto? Todo ser integrante de la naturaleza tiene su momento de nacimiento, su momento de desarrollo y su fin. Esa es la esencia de todo esto creado aquí, todo esto que pertenece al cosmos. Animales, plantas, y dentro de los animales se relaciona el hombre, todo tiene ese proceso. Fíjense que es interesante y es que en la naturaleza o en relación con la naturaleza, los griegos, como muchos pueblos, entendieron que era muy importante acercarse espiritualmente a aquellas divinidades, ¿verdad?, que le proporcionaban al hombre todo lo que necesitaba para estar bien en la naturaleza. Y entonces tenían divinidades como Demeter, ¿verdad?, que es la divinidad del trigo, como la propia Proserpina o Perséfone, que es la hija de Demeter, que es digamos que después va a ser la esposa de Hades, pero que mientras está en la tierra, los meses que le corresponde, es la divinidad de la primavera, de lo que florece, etc. Y así sucesivamente, Ceres, la misma Ceres, un montón de divinidades que tienen que ver precisamente con la naturaleza. Y Dionisos pertenece a este grupo de divinidades. ¿Y cómo se lo representa en realidad? O sea, cómo se lo, digamos, en una metáfora de la naturaleza, ¿qué podríamos decir que es Dionisos? Es la historia, ¿verdad?, vivencial o existencial de la vid. Ustedes vieron que la vid, ¿no es cierto?, una planta, nace, crece, tiene durante mucho tiempo su desarrollo y después aparentemente desaparece, ¿verdad? O bueno, anciana ya, desaparece del todo. Pero que todos los años la vid tiene esta forma de presentarse ante el hombre. Si ustedes se fijan en las vides son como troncos secos, añosos, que se descascaran,
que no tienen nada más que ese tono marrón ceniciento, y que llegado a un determinado momento, en el momento de la primavera, ¿verdad? De pronto empieza a tener retoñitos, empieza a tener como unas burbujitas que se van a ir abriendo lentamente y que se van a convertir en hojas, en pámpanos, ¿verdad? En esos todos rulitos que tiene la vid, y que después va a comenzar a aparecer el fruto pequeñito, pequeñito, y después se va a llenar de ese fruto hermoso, ¿verdad? Que es el fruto de la vid, y que después, cuando está absolutamente floreciente, que el hombre puede acercarse para recolectar todo eso, después de eso comienza su declinar, y al final del verano ya, ¿verdad? Comienzo del otoño, pierde todas sus hojas y de nuevo aparece esta especie de tronco que va perdiendo toda la sensación de vida y parece que muere. Ese es Dionisos. Dionisos aparece, desarrolla toda su actividad y de pronto desaparece. Ese es Dionisos. Por eso se lo asocia tanto con la vid. De hecho, que él, de verdad, en la India, conoció la vid y la transformó en su, digamos, en su naturaleza predilecta. Y es por eso que en su tirso hay pámpanos, hay hojas de vid, etcétera, además de otras frutas y otras flores. Pero es eso lo que y por eso utiliza el fruto de la vid, ¿verdad?, para producir en el hombre su forma de ser. Es decir, desligarse un poco de lo netamente racional y dejar que el cuerpo fluya. Ese es Dionisos. Bien, dicho esto, vamos a ver lo de las vacantes. Cuando yo leí los otros días, les leía que los personajes eran Dionisos, que hasta el final él no aparece como tal, él aparece como el extranjero, el que viene de otro lado. Es decir, los otros personajes que intervienen, ¿verdad?, no lo van a detectar como Dionisos, porque la divinidad no puede presentarse de esa forma. Eso ya lo hemos dicho un montón de veces, ¿verdad? Y entonces él aparece como el que viene de lejos, el que viene de fuera de la situación, el que viene de otro lado. En este caso él mismo nos va a decir de dónde viene, quién es y todo. Pero de todas maneras aparece como el extranjero. Muy bien, este es el primero de los personajes. O sea, en realidad le tendríamos que decir que es el protagonista. Aun cuando después vamos a ver, y ya se lo he dicho, el coro es en realidad el que tiene el protagonismo en este caso. Pero bueno, como personaje sería el protagonista. Después lo tenemos a Tiresias, que es el sacerdote, a Cadmo, ¿verdad?, que es en realidad el abuelo de Dionisos. Lo tenemos a Penteo, que es el antagonista en este caso. Es decir, el protagonista y el deuteragonista, o sea, el segundo personaje, que en este caso es el antagonista, porque entre ellos, y es el primo de Dioniso. ¿Por qué? Porque es el hijo de la hermana de su mamá, de Semele. Acuérdense que Cadmo y Harmonia tuvieron 4 hijas. Semele, mamá de Dionisos. Ágave, la madre de Penteo. Ino y Autónoe. Ellas dos aparecen, no importa si no se acuerdan de los nombres, pero de todas maneras, permiso un segundito. De todas maneras, van a aparecer nominalmente. Y van a
a estar dentro del grupo de Ágave, que ahora vamos a ver cómo lo digamos, lo nominamos. Bien, después, entonces, lo tenemos a Tiresias, a Cadmo, a Penteo, y después tenemos personajes secundarios. Bueno, Ágave, la madre de Penteo que aparece al final, y después tenemos servidores, mensajeros, etc. Y lo importante de todo esto es el coro. Bien, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos decir acerca del coro? En realidad, tenemos un coro presencial y un coro que está, en realidad, desde el punto de vista técnico, fuera del escenario, pero que existe como tal porque lo está nombrando permanentemente el texto. ¿Esto qué quiere decir? Que en las vacantes habría, y por eso es tan importante el título, en las vacantes habría dos coros. El coro llamado de vacantes, que vienen con Dionisos de Asia, y un coro que va a realizar toda la acción del ritual, pero que no está en el escenario, ¿verdad? En el caso técnico, sino que está en los bosques de la ciudad de Tebas, que es donde en realidad se realiza el ritual. A ese grupo de personas que son las mujeres de la ciudad de Tebas, que van a salir a raíz de la llegada, de la presencia de Dionisos, ¿verdad? A las cuales Dionisos va a enloquecer. O sea, les va a producir un frenesí místico, que es lo que él quiere. Bien, y que van a estar junto con Ágave, la madre de Penteo, que es la principal en este coro, Ino y Autonoe, que son las otras dos hermanas. Entonces, tendríamos un coro presencial en el escenario, que es el coro de las vacantes, y a las otras se las nomina desde el texto Ménades. Aunque al final, después cuando veamos, vamos a ver que las propias vacantes las van a llamar a ellas, a las Ménades también vacantes, cuando vean que actúan de la misma forma como actuaron ellas o como deberían actuar ellas. Ahora, desde el punto de vista presencial, el coro que está en el escenario no es un coro de acción, es un coro que va manejando todo lo que, digamos, toda la evolución de la ideología del texto. Bien, entonces, dicho esto, interrumpo un segundito y regreso. Y ahora entonces, lo primero que tenemos en el texto es a Dionisos, que se aparece en la explanada delante del palacio de Penteo, el rey de Tebas, ¿verdad? En este momento, y nos va a decir desde lo que estructuralmente es el prólogo, quién es, por qué viene, y realmente el texto nos va a decir absolutamente todos los datos. Por lo tanto, nosotros, cuando lo leamos, los griegos, cuando lo vieron, ¿no es cierto?, nos situamos, se situaron exactamente en el momento en el que Eurípides quiere que nosotros comencemos a escuchar a este personaje. Bien, dice como acotación, la escena es en Tebas, el palacio real al fondo, delante de este, algunos escombros rodeados por un muro. Un segundito. Listo. Rodeados por un muro que forma un pequeño recinto triangular.
En medio de estos escombros, la tumba de Sémele, la madre de Dionisos, ¿no? De donde sale humo. Dionisos, que se ha revestido como un bacante y cuya divinidad, hasta la teofanía final, será ignorada hasta por sus propios fieles, entra en escena, avanza hasta la tumba de Sémele y se inclina reverente ante ella. Ese es el momento en que, digamos, se abre el telón, él entra, se arrodilla ante la tumba de su madre y dice lo siguiente: he llegado ya a la tierra de Tebas, yo, hijo de Zeus, Dionisos, el mismo a quien hace tiempo engendró la hija de Cadmo, Sémele, que dio a luz con el fuego del rayo. Siendo Dios, yo he tomado la forma humana para venir a estas fuentes de agua, a las aguas del Ismeno. Veo cerca del palacio la tumba de mi madre, la muerta por el rayo, y los restos de su morada humeante por el fuego de Zeus, dando perenne testimonio de la venganza de Hera y la ofensa que infligió a mi madre. O sea, él va a hacer toda la historia, ¿no? Estoy agradecido a Cadmo, que era su abuelo, ¿verdad?, de que haya convertido este suelo, inviolable por pasos humanos, en santuario de su hija. Yo he querido extender en su derredor, como una verde red, el pámpano adornado de racimos. Y ahora empieza a contar de dónde viene y por qué. Yo abandoné la Lidia, esas tierras ricas en oro, y los campos frigios, y me marché a las murallas de la Persia quemadas por el sol, a las ciudades de Bactriana y al país de los medos, helado en los inviernos, y a la Arabia feliz, y a toda el Asia, tendida a lo largo de las saladas aguas, y a sus ciudades, con sus bellos muros torreados, llenos de griegos mezclados con bárbaros. Y esta es la primera ciudad de la Hélade a la que vengo. O sea, fíjense, la cantidad de geografía, la cantidad de datos que uno puede llegar a obtener y a enterarse solamente con leer estos textos, ¿verdad? Bueno, recordemos que Eurípides es un hombre instruidísimo, que tenía una biblioteca estupenda, por lo tanto, era realmente muy interesante leer sus textos, porque además de bien escritos, digamos así, eran textos de una profundidad y una profusión de datos increíbles. Muy bien, entonces él lo que dice es: esta ciudad, Tebas, es la primera ciudad de la Hélade a la cual he llegado. Es la primera, en esas regiones alejadas he instituido ya mis coros y he establecido mis ritos, a fin de mostrarme a los mortales como un dios. La primera elegida entre las ciudades griegas es Tebas, a la que hago trepidar con mis gritos. Yo le pongo en el cuerpo la nebrida y en la mano el tirso, ese dardo con guirnaldas de hiedra. Muy bien, él dice lo siguiente: yo le pongo en el cuerpo la nebrida, explico ahora, nebrida o piel de cervato, vestimenta ritual en las fiestas báquicas. Y, por supuesto, el tirso, que es lo que nosotros ya sabemos. Entonces, ¿cómo viste a las bacantes de esa forma? Pues las hermanas de mi madre, que más que nadie debían haberme ahorrado este insulto, han afirmado que yo, Dionisos, no era hijo de Zeus. Que Sémele, seducida por una amante mortal, había atribuido su propia falta a Zeus, haciendo uso de un ardid inspirado por Cadmo. Ellas
ellas proclamaban solemnemente que si Zeus la había herido con su rayo, había sido para castigarla por haberse envanecido así de amoríos divinos. Por eso les he hecho abandonar en masa sus hogares. Fíjense, él ha llegado a Tebas y lo que ha hecho es eso, las ha hecho abandonar en masa sus hogares, heridas por el aguijón de mi delirio. Y ahora, con el espíritu extraviado, habitan en las montañas, forzadas a llevar mi orgiástica librea. Además, a toda la multitud femenina de Tebas, a todas las mujeres que había en ellas, las he echado de sus casas. En estado de demencia, andan mezcladas con las hijas de Cadmo, por entre las rocas y bajo los verdes abetos. Es preciso que, aun a pesar suyo, esta ciudad comprenda también hasta qué punto le hacen falta mis danzas y mis misterios, y que por encima de todo yo vengue el honor de Semele mi madre, manifestándome ante los mortales como el dios que ella engendró por obra de Zeus. Ahora bien, Cadmo, y ahora tiene que explicar lo de Semele y por qué está Penteo como rey de la ciudad. Cadmo ha traspasado su regio patrimonio a Penteo, nacido de su hija Ágabe, el cual hace en mí la guerra a la divinidad. Me deja a un lado en sus libaciones y nunca en sus plegarias hace mención de mí. Pero yo le demostraré al pueblo todo de Tebas que he nacido de un dios. Luego, una vez lo haya arreglado todo a mi gusto en este país, dirigiré mis pasos hacia otro lugar. Y por el camino me haré conocer en todas partes. Pero si enfurecida la ciudad de los tebanos intenta a mano armada hacer volver de los montes a las bacantes, entonces dirigiré contra ellos mis tropas de Ménades. Fíjense que acá él lo que hace es invertir y llamar vacantes a las que están en los montes y Ménades a las que están con él, siendo que nosotros sabemos que en realidad después van a ser nombradas indistintamente. Pero de todas maneras, ustedes ven que en este caso se las nombra de esta forma. Con este fin, me he revestido de la apariencia mortal y he cambiado mi aspecto divino en el cuerpo de un hombre. Ea pues, vosotras que habéis dejado las murallas de Lidia, vosotras, mi tíazo, mi cortejo, mis mujeres a las que traigo conmigo desde países bárbaros, que vivís y camináis a mi lado, levantad vuestros tamboriles oriundos de la Frigia, inventados por Rea la Gran Madre y por mí. Venid y en derredor del palacio de Penteo, hacedlos resonar para atraer hacia vosotras las miradas de toda la ciudad de Cadmo, mientras que reuniéndome con las bacantes, guiaré sus coros hacia los repliegues del Citerón. Bien, ese es el prólogo, ese es el discurso de él de presentación y de comienzo. Por lo tanto, nosotros sabemos quién es, de dónde viene, por qué, cuáles son sus objetivos y cómo lo va a manejar. Es decir, ya ha hecho salir a todas las mujeres de Tebas enloquecidas por su digamos, su delirio místico, ¿verdad? Están todas en el Citerón, cantando, bailando, y después vamos a ver cómo esta especie de magia de su propia religión, ¿verdad?, hace brotar ríos de leche, ríos de miel, que es todo lo que la naturaleza, ¿verdad?, le permite, además de la vid, para que todo sea tremendamente natural. Bien, él se va en este momento y comienza la parodos, es decir, el ingreso del coro de estas bacantes que vienen con él, y entonces nos va, es un coro
interesante porque es un coro, digamos, de alabanza a la divinidad, pero a la vez nos va a ir dando datos de quién es él. Bien, esta pardos, o sea, este canto del coro, está compuesto por 2 estrofas y 2 antiestrofas. Es decir, un grupo del coro canta la estrofa, el otro grupo responde, y así sucesivamente, y luego entre todos cantan lo que se llama el épodo, ¿verdad? Yo nada más he ido marcando algunas partes interesantes, después ustedes lo leen todo, ¿verdad? Pero es nada más que para que vean la sucesión de acciones o intervenciones. La estrofa dice: dichoso el mortal afortunado que, instruido en los misterios de los dioses, su vida santifica y llena de fervor su alma, y en los montes santamente puros toma parte en los misterios báquicos. El que de la gran madre Cibeles, antes ha nombrado a Rea, ¿verdad? El que de la gran madre Cibeles practica las orgías y blandiendo su tirso, coronada de hiedra la cabeza, rinde culto a Dionisos. Andad, marchad vacantes, a Bromios, hijo de un dios. Bromios es un epíteto de él que significa el que habla muy fuerte, el que truena, ¿no? A Bromios, dios e hijo de un dios, traedlo acá, a Dionisos, desde los montes frigios a estas tierras de Grecia de amplios coros, a Bromios. Bueno, así va sucesivamente hablando de él, y entonces nosotros vamos a través de los coros componiendo la figura de él y digamos, la ideología de su religión. En la estrofa segunda dice: oh tú, que a Semele nutriste, Tebas, corónate de hiedra, haz que crezca y pulule por doquier la verde planta trepadora, repleta de preciosos frutos, y entrégate al delirio báquico, con ramas recogidas del roble o del abeto, las vestidas con nebrida, punteadas, ceñidlas con vellones blancos de lana entretejidos, ornamentad santamente los nártex insolentes. Muy pronto danzará toda esta tierra, cuando Bromios, él, conduzca los tiazos hacia el monte. Continúa de esta forma, y en el épodo lo que va a decir: es dulce en las montañas, luego de andar corriendo entre los cortejos, caerse sobre el suelo, aún vestida la nebrida santa, y entregarse a la casa del buco, a quien matar y devorar su cruda ensangrentada carne, corriendo hacia los montes frigios, hacia los montes lidios, cuando es Bromios nuestra guía. Acá tengo que hacer la primera aclaración interesante en relación a alguna de las partes de la obra de la religión dionisíaca, y es esto que dice, ¿verdad? Entregarse a la caza y matar el animal y devorar su cruda ensangrentada carne. Acotación: el rito de la homofagia corona, si podemos hablar así, la locura de la carrera por la montaña y de la danza sagrada. El sentido de la homofagia siempre ha sido muy discutido, eso es cierto, pero seguramente es poco más o menos un asesinato ritual, una forma sangrienta de comunión. Se ha hablado mucho de esto, y nosotros sabemos que la cuestión de la homofagia sigue siendo hoy en día un tema como tabú en muchos aspectos, ¿verdad? Pero que lo que sí hay que saber es que las religiones primitivas, muchas de ellas, la incluían dentro de los momentos de sus rituales. Significa comer la carne cruda, ¿verdad? Homos en griego es crudo, y phagos significa comer, devorar,
Por lo tanto, en estos rituales se cazaban ciertos animales en donde se demostraba cómo cuando uno no controla, digamos, como cuando uno no está controlando el cuerpo desde lo racional, la fuerza que el cuerpo tiene puede ser importante, a tal punto que pueden llegar a matar los animales que de otra forma no podríamos, ¿verdad? Cuando dejamos que eso fluya, que la fuerza fluya. Bien, eso me interesa y acá me interesa otra cosa. Hay una exclamación que las vacantes siempre dicen y es Evoe, Evoe, E, B corta O, H, E, como si fuera Evoe. De esa forma es el canto, es el grito, la expresión gritada a Dionisos. Entonces gritan bromios, evoe, y a veces se lo toma también como si fuera un epíteto de él. Sigue un poco más. Y dice lo siguiente: fluye en arroyos la leche por el llano, fluye el vino y el néctar que liban las abejas, y se alza una humareda como de incienso sirio. Y Baco, sosteniendo en alto la antorcha de pino llameante que sale de su nártex, salta, corre, reúne con los coros a quienes se apartaron y acelera sus pasos con sus voces mientras sacude al aire su fina cabellera. Esto sacude al aire su fina cabellera me hizo acordar de lo siguiente, y es que él viene vestido al estilo oriental, con una vestimenta bastante diferente de lo que los griegos estaban acostumbrados, ¿verdad? Y él trae unas vestimentas largas, con telas muy vaporosas, muy decoradas, etc. La cabellera muy larga, a veces ensortijada, llena de pámpanos, la cabeza y de flores, muy afeminado en su forma de presentarse, que nos recuerda que fue en realidad educado por las ninfas, ¿verdad? Pero que además es un estilo de vestimenta y de forma de comportarse y de forma de andar, de hablar, etcétera, al estilo oriental. Por lo tanto, este personaje que se nos presenta en este momento no es precisamente no trae precisamente el aspecto del hombre griego formal, ¿verdad?, al que normalmente los griegos están acostumbrados. Bien, luego de que el coro termina esta primera intervención, que es el momento en que ellos entran, se quedan en la orquesta juntos o divididos en dos, eso depende del momento, y acá comienza en realidad la sucesión de episodios y de estásimos. Es decir, acuérdense, le llamamos episodios a los momentos en que los personajes desarrollan su acción en el escenario, y a los estásimos, que son los momentos en que el coro canta y baila en la orquesta. En este primer episodio, quienes intervienen muy interesante son Tiresias, el sacerdote, y Cadmo, el anciano ex rey de Tebas, porque en este momento es Penteo el rey. Y entonces el anciano Tiresias, acuérdense que Tiresias es no solamente anciano, sino que es ciego, golpea en la puerta del palacio, de donde sale enseguida Cadmo, y le dice lo siguiente: ¿quién hay en esta puerta? Haz salir a Cadmo del palacio. Ciñó de torreados muros hace tiempo nuestra ciudad tebana. Que alguien vaya y le anuncie
que Tiresias es quien lo anda buscando. Por lo demás, él ya sabe por qué he venido hasta acá. Y lo que yo, que soy un viejo, he prometido a ese otro anciano. Hemos de adornar nuestros tirsos con esta hiedra, hemos de coronar con ella nuestras frentes y vestirnos la nebrida. O sea, Tiresias lo viene a buscar porque lo que quiere es ir junto con Cadmo, ¿no es cierto?, a modo de bacante, a reunirse con el resto de las bacantes y ménades que hay en el monte Citerón y que están cantando y danzando. Entonces Cadmo aparece y le dice: oh querido amigo, he reconocido tu voz al oírte, la voz sabia de un hombre sabio. Y vengo revestido ya de la santa librea del dios. O sea, él ya viene vestido como tiene que ir, ¿verdad?, a la procesión. Pues conviene que en la medida de lo posible magnifiquemos al dios que nació de mi hija, a Dionisos, que se ha revelado a los hombres. ¿Dónde hemos de danzar y dónde hemos de colocarnos? ¿Dónde hemos de agitar nuestra canosa cabeza? Tú, anciano Tiresias, enseña a mi ancianidad, pues eres sabio. Porque quiero en adelante de día y de noche golpear incesantemente la tierra con este tirso. Y ahí comienza un diálogo entre ellos, ¿verdad?, mientras van caminando, y entonces le dice: ¿por qué no me das la mano? Entonces él aquí: apriétamela fuerte con la tuya para ir caminando, porque lo que ellos quieren es rendir honor abajo. Continúan. Yo voy a ir diciéndoles nada más que algunas cositas de todo este hermoso diálogo que hay entre los dos hasta la aparición de Penteo. Algunas cosas que dicen, por ejemplo, es: sé muy bien que habrá quien diga que este viejo danzante con la cabeza cubierta de hiedra no respeta sus cabellos blancos. Sin embargo, nuestro Dios no hace distinciones de edad, y en sus coros son iguales los jóvenes que los viejos. Él quiere ser honrado en común y su culto no admite ninguna diferencia. Eso es muy importante porque desde el punto de vista de la política y de la sociedad de Grecia en este momento, de esta democracia de los griegos del siglo V, lo importante era precisamente eso. Es decir, la democracia, acuérdense, es el gobierno del pueblo. Muy bien. Cualquiera de los ciudadanos podía tener los cargos que ellos tienen en este momento, políticamente hablando, y Dionisos, en realidad, o la religión dionisíaca y los conceptos de esta religión, favorecen mucho esto de la igualdad, ¿verdad? Todos los hombres somos iguales. Es decir, nos diferencian ciertas y determinadas situaciones específicas, pero todos somos seres humanos que tenemos cuerpo y razón, cuerpo y espíritu. Por lo tanto, en esta religión no hay diferenciación en lo que se refiere a la divinidad. Un poco más adelante, Cadmo dice: puesto que tú no ves la luz del día, Tiresias, te iré explicando las cosas con mis palabras. Precisamente ahora Penteo, mi nieto, se dirige hacia el palacio a toda prisa. Penteo, el hijo de Equión, a quien di el cetro de esta tierra. ¿Ven? Y ahí nos da otro dato, nos cuenta por qué Penteo es el rey. Ahí aparece Penteo. Y claro, Penteo de pronto se encuentra con estos dos personajes, y Penteo dice: porta las vestiduras de la realeza, túnica de púrpura y una diadema. Sus gestos son los de un loco furioso y los conservará casi hasta el final. No es un loco furioso, es una persona descentrada porque no logra entender qué es lo que pasa. Se está enfrentando a la divinidad sin saber a lo que se está enfrentando, ¿verdad? Y además desde un racionalismo total. Es decir, lo que no entiende lo pone fuera de sí. Muy bien. Entonces dice: estando lejos aún, pues me hallaba ausente de esta tierra,
he tenido noticias del reciente azote a esta ciudad, de cómo nuestras mujeres, abandonando sus mansiones, han huido hacia presuntos misterios y de cómo están viviendo en los bosques sombríos, exaltando con sus danzas a su nuevo dios Dionisos, o quien sea. Se dice que, en medio de sus tiesos, hay cráteras de vino llenas hasta el tope. Por todas partes, las mujeres van a probar el delicioso placer de los hombres. Fíjense cómo nos vamos enterando también de usos y costumbres. Obviamente, es decir, el vino pertenece a los hombres. No es así nomás que puede ser usado. Esos son, se dice, los ritos de las Ménades. Pero celebran a Afrodita antes de celebrar a Baco. Yo he acogido a varias de ellas que con las manos bien atadas son guardadas en mis calabozos públicos por mi gente. Y acá nos dice qué es lo que ha hecho. Ha tomado las vacantes que han venido con Dionisos y las ha encarcelado. E iré a perseguir al resto al monte y mantendré cautivas en mis redes a Ino y a Ágave, la esposa de Equión mi madre, y a Autónoe, y abjurarán de este culto criminal. Eso nos explica. Se dice que un extranjero, introduciéndose aquí, un mago, un encantador venido de Lidia, con los cabellos perfumados, esparcidos en rubias guedejas, los ojos de color de vino y lleno de los encantos de Afrodita, se mezcla día y noche con su multitud, ofreciendo a nuestras doncellas como cebo los furores de sus ritos. Si yo lo tuviera aquí bajo mi techo, le enseñaría a no golpear la tierra con su tirso y a no dejar flotar sus largos cabellos al viento cortándole el cuello. Él es quien va diciendo que Dionisos es un dios, que a tiempo estuvo cosido en el muslo de Zeus, cuando en realidad fue abrazado en el seno de su madre por el fuego fulgurante, pues ella había mentido prometiendo ser esposa de Zeus. ¿No es acaso digno de la horca ese extranjero, sea quien sea, que me ofende y me insulta? Lo que voy a hacer ahora es simplemente ir diciéndole las partes y leyendo nada más que un poquitito, porque si no yo me voy en toda la lectura y me parece que no, porque primero que los voy a aburrir y segundo que así ustedes lo leen y una vez que lo lean, la clase siguiente retomamos las partes más importantes. Lo que sí le dice Penteo es: reniego de ti, abuelo, al ver tu ancianidad, falta de sensatez. Después le dice: tú le has inculcado tales cosas, Tiresias, porque quieres, promoviendo la introducción de este nuevo dios entre los hombres, hacerte pagar bien por la observación de los presagios alados y las víctimas. Es decir, lo que le dice Tiresias, lo que vos querés es tener un cargo bien pago, y entonces por eso estás haciendo todos estos embrollos de introducir esta nueva religión. Bueno, Tiresias realmente no es que lo trate mal, pero realmente quiere hacerle entender realmente lo equivocado que está. Respecto a esta nueva divinidad, le dice Tiresias, de la que tú te burlas, no sería yo capaz de expresar la grandeza que va a alcanzar en nuestra Hélade. En efecto, muchachos, hay dos principios básicos para los hombres. En primer lugar está la diosa Demeter, es la tierra, y puedes llamarla con cualquiera de estos dos nombres, o sea, o Demeter o Gea. Ella nutre a la humanidad con alimentos secos. Luego surgió su hijo, el hijo de Semele, que descubrió el fluido jugo de la uva y nos lo trajo para curar de su tristeza a los míseros mortales. Cuando estos se han saciado del néctar de la viña, él les concede el olvido de sus males cotidianos por medio del sueño, el único remedio de nuestros sufrimientos. Él, siendo como es un dios, es derramado como ofrenda a los dioses, y los hombres le deben el bien que les toca en suerte. ¿Te resulta chistoso eso de que haya estado cosido al muslo de Zeus? Pues bien, voy a hacerte ver de qué manera
todo se explica perfectamente. Cuando Zeus hubo arrancado al fuego del rayo y transportado a su Olimpo al niño divino, Hera, su esposa, lo hubiera querido precipitar del cielo abajo, pero Zeus, como gran dios que es, burló estos planes. Rasgando un fragmento del éter que rodea nuestro mundo terrestre, e hizo de él un rehén, un falso Dionisos, que fue entregado a Hera para acallar su colgamiento. Esto es una historieta que le cuenta. Más tarde se dijo que Baco había sido nutrido en el muslo de Zeus, porque transformaron la palabra Hómeros en Meros. Acá hago una acotación. La palabra Hómeros significa rehén, garantía, prenda, y Meros significa muslo. Por eso él le dijo, la confusión vino de que entre estas dos palabras, entre las palabras Hómeros, rehén, y Meros, muslo. El hecho de que el dios fuera el rehén de Hera fue lo que dio lugar a la formación de la leyenda. Cuenta todo como si fuera, es tremendamente didáctico porque va contando absolutamente todos los datos que necesita. Dice, además, Dionisos es un profeta. Supuesto que el delirio báquico es adivinatorio, él puede, una vez apenetrado abundantemente en nosotros, hacer vaticinar a los humanos a quien posee. También participa de alguna manera de Ares. Se le ha visto dispersar, antes que las lanzas chocaran, preso del terror, a un ejército en orden de batalla. Y ahí están siempre los furores de Baco. Sigue después describiendo, conviene tener en cuenta esto, los transportes orgiásticos nunca corromperán a la mujer verdaderamente casta. Es decir, esto no es una orgía sexual, ¿verdad? Esto no es lo que va a hacer después, lo que van a hacer después muchas de las bacanales totalmente salidas de su curso, ¿verdad? De su sentido primigenio, las bacanales en Roma. Porque en realidad acá Eurípides quiere hacer ver qué es lo que es en realidad, porque claro, cuando uno cuenta los rituales de esta forma, piensa inmediatamente, esto es una bacanal, esto es una orgía sexual donde las mujeres salían para acostarse con todo lo que se encontraran en el camino porque no lo podían hacer en su casa, porque eran mujeres que estaban encerradas permanentemente. Y no era esto, por eso es que Tiresias dice, no, no es esto. Los transportes orgiásticos nunca corromperán a la mujer verdaderamente casta. Eso es fundamental, porque va a ir dando estos datos. Muy bien. Y entonces el coro dice, oh anciano, tus razonamientos honran al gran Dios, qué sabio eres. Y se van yendo, y entonces Tiresias le dice a Cadmo, vamos los dos, Cadmo, a rogar por por muy fiero que sea, a rogar por nuestra ciudad y a conjurar al Dios que no los haga víctimas de algún golpe desconocido. Toma la vara enguirnaldada de hiedra, procura sostener mi marcha mientras yo te sostengo a ti. Y salen de la escena y entonces comienza la otra intervención del coro, en una intervención muy cortita, donde dice 2 o 3 frases importantes, entre las cuales dice, por ejemplo, creerse sabio no es sabiduría, ni razonar sobre cosas no mortales. Breve es la vida, y por lo mismo, el que aspira a cosas demasiado grandes no alcanzará los bienes a su alcance. Esa forma de obrar es de insensatos, y para mí, de espíritus malvados. Esa es una de las... es en la antiestrofa 1, donde dice esto, creerse sabio no es sabiduría. Bien, y una vez que termina esta intervención breve del coro, entran los servidores de Penteo, trayendo encadenado a Dionisos. Y entonces el servidor dice, henos pues aquí, Penteo, te traemos cautiva esta fiera a cuya casa nos enviaste. Muy bien, lo han atado con redes, lo tienen todo
bien aprisionado y lo van a poner en prisión junto con las vacantes. Voy a interrumpir aquí esto, digo la lectura de las partes para decirle, las vacantes van a ser liberadas y lógicamente la divinidad va a ser liberada, se va a autoliberar obviamente, y comienza aquí una serie de lo que se llaman agones, o sea, enfrentamientos de estos dos personajes, que son Dionisos por un lado y Penteo. Y digamos, la obra se va a componer de ahora en adelante de la forma como ellos se miden entre los dos, y la forma como Dionisos va a tratar de seducirlo a Penteo para llevarlo a su castigo final. Muy bien, una vez que se suceden todos estos agones en donde realmente Dionisos no logra convencer de buena forma a Penteo, entonces en lugar de seducirlo, lo que va a tratar de hacer es engañarlo. ¿Cómo lo va a engañar? Y esto, bueno, esto se los voy a contar de la siguiente. Les voy a contar rapidito, en realidad, qué es lo que sucede ahora, a modo de cuentito nada más, para que así en la próxima clase tengamos, una vez que ustedes tengan el texto delante, ver cómo saboreamos más lo que está diciendo. Porque me he dado cuenta de que hablo, pero en realidad no les permito el ir degustando. Lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a hacer Dionisos para castigar en el personaje Penteo a todo aquel ateo en relación a él, o sea, todo aquel que no crea que él es la divinidad, que él es divinidad en primer lugar, y que él es la divinidad que les hace falta para castigar entonces a Penteo, va a tratar, como les decía, en primer lugar de seducirlo, y como no lo logra, va a tratar de engañarlo para lograr castigarlo definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice que por qué no se disfraza de bacante, ¿verdad? Y va a ver al Citerón qué es lo que están haciendo estas mujeres para que vea que en realidad no están haciendo nada que no deban. Pero la única forma de estar ahí es disfrazado. Y entonces él se deja seducir de esa forma. Hay que leerlo. Realmente esa parte, ese diálogo entre ellos dos, se disfraza y va al bosque, se sube a un abeto y cuando las vacantes se dan cuenta de que hay una espía, en realidad tiran el árbol abajo y lo tiran al suelo y lo matan, lo despedazan, y su madre Ágave le corta la cabeza creyendo que están despedazando entre todas a un león. Porque en ese delirio, ¿verdad? Ellas no están en su, digamos, sano juicio. Ellas están fuera de sí. Por lo tanto, lo que creen es eso. Muy bien, lo ponen la cabeza de él en una pica y comienza la procesión hacia el pueblo, hacia Tebas. Mientras tanto, a nosotros nos han contado, un mensajero nos cuenta todo esto que ha pasado, porque todo esto no lo vemos. ¿Por qué? Porque está en ese escenario atrás de escena, digamos así, en el Citerón. Por el mensajero, ¿verdad? Nos vamos a enterar de todo esto, y cuando Ágave se da cuenta, se desespera y quiere hablar con Cadmo, es un diálogo entrecortado, muy trágico, muy duro, y entonces ella va a decir desesperado: habitantes de la ciudad de las hermosas torres,
esta fiera que han derribado las hijas de Cadmo, no con las jabalinas tesalias de correas de cuero o con las mallas de una red, no, nuestras manos blancas lo han hecho todo. Y entonces, bueno, la última parte es cuando la divinidad les dice que en realidad esta es la forma de castigarlas, que la forma de transformarlas que el hecho de transformarlas en bacantes ha sido el principio del castigo en realidad. Porque si no, de otra forma, no podría haberlas castigado. Por no creer, ¿verdad? Y que la forma de castigarlo a él era esta, la única forma. Entonces es un castigo terrorífico. Por un lado, se lo castiga a él con la muerte, por otro lado, se los castiga a ellas, haciéndole ver lo que sucede a los que no creen en él y a los que no lo aceptan. Después vamos a ver qué es lo que se supone que Eurípides nos quiso decir con esto. Bien, la última parte del texto, en el verso 1330, 1329, 1330, más o menos, se perdió. Hay una parte que se ha perdido. Y entonces, algunos filólogos posteriores que conocieron el texto, habían conocido el texto original, pero una vez que se perdió no lo pudieron continuar de esa forma, introdujeron en el medio una serie de unos fragmentitos de lo que se llama un quentón. ¿Qué es un quentón? Un quentón es una obra literaria, en realidad, hecha con fragmentos, con frases, con sentencias, con expresiones de otros autores, todas amontonadas y entretejidas. ¿Por qué? Porque en realidad quentón es un sayo o una especie de vestimenta hecha de retales, hecha de retazos. Eso es un quentón en griego. La palabra es griega, quentón, que después pasa al latín como quentum. Y entonces había autores que por diferentes razones, ya sea por satirizar a autores anteriores, ya sea por elogiar a lo mejor a varios autores anteriores, hacían esta especie de obras de rejunte, ¿verdad? Y bien, una de estas obras de rejunte que apareció sin autor realmente conocido, es un quentón que se llama Christus Patiens. El Christus Patiens se supone que pertenece al siglo IV, más o menos, después de Cristo. Yo les voy a, si ustedes lo pueden buscar en Google, lo del quentón, porque es muy interesante, para que vean cómo tiene mucho que ver lo que dice acá en esta partecita que se ha perdido antes del reingreso de Dion. Eso es una parte muy corta. Lo que dice acá, siendo que proviene de una obra literaria de una religión completamente diferente, ¿verdad? Y sin embargo, el autor que ha compaginado después todo este texto logra que quede perfecto, como si hubiera sido puesto realmente por el propio Eurípides. Miren, voy a dejar acá para darles tiempo a ustedes de que lean todo esto y que busquen esto del quentón porque es muy interesante. Y entonces, en la otra clase, lo que hacemos es marquen las partes que les hayan interesado más, aquellas que les parezcan desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista racional, digamos así, interesantes, profundas, importantes. Bueno, después lo comentamos. Yo les voy a traer mi lectura, lógicamente, mi subrayado, y les voy a ir diciendo a dónde lo va diciendo. Pero me parece interesante esto, que ustedes vayan leyendo el texto. Acuérdense que
Es un texto violento, un texto duro, un texto que se presta a varias interpretaciones y sobre todo a decir, a ver, Eurípides, ¿qué pensaba de todo esto? ¿Verdad? Y bueno, ¿qué pensaba de todo esto? Lo que menos pensaba es Baco, el dios del vino, porque no era eso, pero la pregunta nuestra fue, Baco, ¿qué tipo de vino tomamos? ¿Verdad? Hacía modo de chiste, como decíamos con Edipo, ¿quién sos? Y sin embargo aparece ante nosotros esta divinidad que en realidad va mucho más allá de Baco, ¿qué tipo de vino tomamos? Bueno, los dejo y espero que no sea agobiante toda esta cantidad de datos. Les digo que es para mí un gusto contarle todos los datos, pero es tanto lo que me gustaría contar que por ahí me da la impresión de que amontono todo. Bueno, vamos a ir viendo cómo resulta. Gente, que la pasen muy bien.